¿Qué tal, chicos? Con respecto a esta semana vamos a hacer ejercicios de estiquiometría. Empezamos. Me dice en este caso que tengo una molécula gramo de cloro, ya Cl2, contiene, ¿cuántos gramos contiene? Entonces yo sé que una mol gramo de cloro son 35.5 en este caso, gramos de cloro, pero son cloro 2, entonces sería 35.5 por 2 gramos de cloro 2, entonces tengo que esto va a ser molécula con mol con mol gramos se van y me quedan 35.5 por 2 me va a dar 71.0 en este caso gramos de cloro. Entonces mi respuesta sería la alternativa C. Pasamos a la siguiente pregunta y me dice: a partir de 0.2 kilogramos de carburo de calcio con una pureza del 60% y agua en exceso, ¿qué volumen de acetileno, en este caso el etino, que es el C2H2, se producirá a condiciones normales? Me dan el peso atómico del carbono, que es 12, y del calcio, en este caso es 40. Tengo el carburo de calcio, CaC2 más agua. Ya tengo el etino más en este caso el hidróxido de calcio. Tengo que ver si mi reacción primero está balanceada. Entonces, calcio 1, carbono 2, carbono 2. H's tengo 4 aquí en los reactivos, 2 aquí y 2, 4 en los productos. Oxígenos tengo 2 y tengo 2 oxígenos. Entonces puedo apreciar que mi reacción está completamente balanceada. Ahora, posteriormente paso a desarrollar. Me dicen que son 0.2 kilogramos ya de carburo de calcio. Ahora yo tengo que trabajar con gramos. Entonces voy a transformar los kilogramos a, en este caso, a gramos. Donde tengo que un kilogramo de carburo de calcio va a ser 1000 gramos. ¿Ya? Pero me dice que esto es el 60% de la pureza. Entonces se va a ver afectado por el porcentaje, por 0.6, que es el porcentaje de pureza. Y me va a dar 0.2 por 1000 por 0.6 y me da 120 gramos de carburo de calcio. De ahí, ¿qué tengo que hacer? De ahí tengo que sacar en este caso mis pesos moleculares del carburo de calcio y mi peso molecular del etino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calcio 40 más carburo de calcio, que son 2 átomos de carbono, ¿sí? Por 12 sería 24 más 40, 64 gramos. Ahora del etino, 2 por 12 serían 24 más 2 serían 26. Ya tengo que el peso molecular en este caso del etino es 26. Ahora simplemente, anterior yo tenía 120 gramos de carburo de calcio. Entonces, estos gramos yo los voy a convertir a moles, donde tengo que 120 gramos de carburo de calcio, donde cojo los pesos moleculares. Un mol de carburo de calcio me va a dar los 64 gramos, en este caso un mol de carburo de calcio me van a dar 64 gramos, entonces yo pongo un mol de carburo de calcio, 64 gramos de carburo de calcio. Se van gramos con gramos, se fueron los gramos del carburo de calcio. Ahora yo tengo, de acuerdo a mi ecuación, tengo aquí adelante una mol de carburo de calcio y tengo una mol de etino, porque adelante se sobreentiende que está la unidad 1, 1. Entonces voy a poner, para simplificar, los mol de carburo de calcio va a ser en la parte de abajo una mol de carburo de calcio y arriba una mol de etino. Se va. ¿Y qué me queda? 120 entre 64 por 1. Entonces esto me va a dar 1.875 mol de etino. Una vez que tengo ese mol de etino, ¿ya? Que es el 1.875 mol de etino, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar, en este caso, ahora me piden el volumen. Entonces, al pedirme el volumen, yo voy a trabajar con una fórmula de la ley universal de los gases. Pavo es igual a ratón. Presión, volumen es igual a la constante de los gases ideales por la temperatura por los números de moles. Esa es la fórmula que voy a usar. El R, que va a la constante de los gases ideales, va a ser 0.082 atmósferas por litros, en este caso sobre mol grados Kelvin. Ahora simplemente paso a despejar todos mis resultados, los llevo a mi ecuación.
Entonces la presión, como es condiciones normales, va a ser una atmósfera. El volumen es lo que yo quiero determinar. El R ya lo tengo, 0.082. Las unidades atmósfera, litros, mol, Kelvin. La temperatura va a trabajar a una temperatura de 273 grados Kelvin. ¿Más quién? ¿Por quién? Por 1000 moles, que es 1.875 mol de letino. Entonces mol con mol se van, grados Kelvin con grados Kelvin se van, atmósfera de un lado con la del otro lado se van, que me quedan los litros. Entonces voy a multiplicar B de volumen es igual a 0.082 por 273 por 1.875. Entonces yo multiplico eso y me va a dar 41.97 litros. Si esto yo lo redondeo me da 42, que equivale a que va a ser mi respuesta la alternativa C. Entonces proseguimos con la siguiente pregunta. Me dice ahora, ¿qué peso en este caso, del hidróxido de amonio contiene el mismo número de moléculas que 80 gramos de hidróxido de sodio? Me da el sodio 23 y me dan las alternativas. Primero lo que yo tengo que sacar van a ser los pesos moleculares del ácido nítrico y los pesos moleculares del hidróxido de sodio. Del ácido nítrico, entonces 1 del hidrógeno más nitrógeno, que es 14, más 16 por 3 son 48, más 14 son 62, más 1 63. Entonces mi peso molecular del ácido nítrico va a ser 63 gramos por mol de ácido nítrico. Ahora el peso molecular del hidróxido de sodio, sodio 23 más oxígeno 16 más hidrógeno 1. Tengo que van a ser 40 gramos por mol de hidróxido de sodio. Entonces ahí yo tengo mis dos pesos moleculares. Ahora, ¿qué más hago? Me dicen que en ese caso tienen el mismo número de moléculas. ¿Ya? Como tienen el mismo número de moléculas, entonces yo sé que las moles del ácido nítrico es igual a las moles del hidróxido de sodio. Entonces yo sé que peso sobre peso molecular del ácido nítrico es igual a peso sobre peso molecular del hidróxido de sodio. Una vez que obtengo esto, voy a reemplazar. Yo no conozco el peso del hidróxido de sodio, pero sí conozco su peso molecular, que yo lo saqué, que son 63 gramos por mol. De ahí el peso del hidróxido de sodio ya me lo dan, que son 80 gramos de hidróxido de sodio. Ahora, ¿por quién? En ese caso el peso molecular del hidróxido de sodio, que va a ser 40 por mol, en ese caso del hidróxido de sodio. Entonces, gramos mol por gramos mol se van porque dicen que son iguales. ¿Qué me quedan? Simplemente la unidad de gramos. Ahora, ese 63 pasa a multiplicar al 80 entre 40. 80 entre 40 eran 2, son 2. Por el 63 me va a dar 2 por 63, 126 gramos de hidróxido de amonio. Perdón, del ácido nítrico. Entonces tengo 126 gramos de ácido nítrico. Ahora, me dicen cuánto es el peso del ácido nítrico. El ácido nítrico pesa, en este caso, 126 gramos de ácido nítrico. Seguimos. Ahora me dicen que la histamina, que es esta fórmula C5H7N2NH2, forma parte del veneno, en este caso, que inoculan las abejas al picar. Me preguntan cuántas moléculas habrán en 0.10, en ese caso, miligramos. Primero yo tengo que sacar el peso molecular de la histamina. Yo sé que carbono 5 por 12 serían 60, más 1 por 7 serían 7, más en ese caso 14 por 2 serían 28, más ¿quién? Nitrógeno. Nitrógeno vale 14, más 2 de nitrógeno serían 16, más 16 que es del amonio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente saco mi peso molecular, que va a ser 111 gramos mol. ¿Sí? Porque sería 12 por 5, 60, más 1 por 7 sería 7, más 2 por 14, 28, más los 14 de nitrógeno y más los 2 de nitrógeno serían 16. Todo eso suma 111 gramos por mol. Y ahora me dicen cuántas moléculas habrá en 0.10 miligramos. Entonces yo sé que los 0.10 miligramos, en ese caso en gramos va a ser 0.10 por 10 a la menos 3 gramos. ¿Sí? Ahora, ¿sobre quién? Sobre el peso molecular. ¿Cuánto es mi peso molecular? 111 gramos por mol de histamina. Entonces simplemente simplifico.
y voy a obtener 9 por 10 a la menos 7, en este caso mol de histamina. Ya tengo los moles de histamina. Ahora que me pide moléculas, en este caso, moléculas o mol. Ahora yo sé que 0.9 por 10 a la menos 7 mol de histamina, donde una mol de histamina va a ser en ese caso que 6.022 por 10 a la 23 moléculas de histamina. Entonces las mol de histamina con mol se van y me quedan las moléculas. Ahora yo tengo 9 por 10 a la menos 7 por 6.022 por 10 a la 23. Entonces todo esto va a ser 54.198 por 10 a la 16 moléculas de histamina. Si lo quiero corregir un poquito más sería 5.42 por 10 a la 17 moléculas de histamina. Entonces esa sería mi respuesta de acuerdo a mi alternativa, que sería en ese caso la alternativa C. Te dice aquí, determina la masa de oxígeno en gramos necesarios, ¿ya? Para la combustión completa de 230 gramos de etanol, y me dan que el etanol vale su masa atómica carbono 12, el nitrógeno vale 1 y el oxígeno vale 16. Una vez que tengo esos valores, yo voy a identificar, me dice la masa de oxígeno en gramos, en ese caso necesario, la combustión completa. Yo sé que la combustión completa va a ser en ese caso el etanol, ya, más oxígeno, más ¿quién? Más agua, más dióxido de carbono. Entonces yo saco mi fórmula y obtengo así: etanol más oxígeno más el dióxido de carbono más el agua. Tengo que en este caso balancear mi ecuación. ¿Qué es lo que obtengo? Que tengo carbono 2, entonces acá tengo carbono 1, voy a ponerle 2. Tengo la parte de hidrógeno 5 y una 6, entonces acá tengo H2. Me faltan, en este caso, tengo 6, acá nomás tengo 2, le pongo 3. 3 por 2, 6. Ahora los oxígenos en la parte de tu en este caso reactantes. Oxígeno 1 y aquí tengo 2, serían 3. Pero en cambio en mis productos tengo 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces tengo 7 oxígenos en mis productos. ¿Cuántos necesito para obtener acá? Tengo que multiplicar por 3, 3 por 2, 6, más 1, 7. Ahí obtengo mi balance de mi reacción. Ahora, ¿qué te están diciendo? Que son 230 gramos de alcohol, ¿sí? Del etanol. Y me preguntan cuántos gramos de oxígeno. Entonces yo saco mi peso molecular del etanol, ya que es el alcohol, serían 2 por 14 más 5 más 16 más 1. Entonces sumo todo esto y me va a dar 46 gramos por, en ese caso, mol etanol, ¿sí? Del alcohol. Ahora el peso molecular del oxígeno sería 2 por 16. ¿Qué más obtengo? Es igual a 32 gramos por mol de oxígeno. Ahora, una vez que tengo esto, simplemente yo voy a llevar este valor primero de los gramos de etanol a moles para poder jugar con mi reacción que tengo aquí. Entonces serían 230 gramos de etanol, donde yo sé que el peso molecular del etanol es 46. 46 gramos de etanol es una mol de etanol. Se van los gramos de etanol y me queda un mol de etanol. Ahora, de acuerdo a mi reacción, tiene que ser gramos de oxígeno. Entonces sería un coeficiente de un mol de etanol a 3 moles de oxígeno. Una vez que tengo eso, bueno, simplifico, multiplico y voy a obtener que voy a tener 32 gramos de oxígeno, en este caso, ¿ya? Aquí me faltó, donde yo sé que un mol de oxígeno va a ser 32 gramos de oxígeno. Entonces se van los moles del oxígeno y me quedan ya aquí compartidos los gramos, en este caso, de oxígeno. Una vez que obtengo eso, voy a multiplicar 230 por 3 por 32 sobre 46. Entonces arriba me va a dar primero 22.080 sobre 46. Y obtengo que va a ser 480 gramos por oxígeno. Entonces, esa sería mi respuesta con respecto a este ejercicio. Y sería mi alternativa. 480 sería mi alternativa. ¿Ya? Acuérdense, cuando les dicen combustión completa, ustedes tienen que hacer su reacción y balancear. Entonces, aquí sería el alcohol, el etanol, más el oxígeno, más el dióxido de carbono, más agua. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una reacción, en este caso, una combustión completa, ¿sí?
Si me dijeran una combustión incompleta, entonces sería dióxido de carbono más, en este caso, más agua. Bueno, espero hayan podido